la dulzura de tu voz me conduce hasta el lugar santísimo y me llevará hasta ti para vivir cerca de ti. Que en realidad nosotros quizás no lo oímos muy seguido, el espíritu cíclico. Nosotros no sabemos qué es, o quizás, hermanos, primera vez que usted oye esa palabra, ¿verdad? Pero en realidad es más común de lo que nosotros pensamos. El espíritu ciclo, hermano, aunque sea una palabra nueva para nosotros, el espíritu cíclico, hermano, es algo que ha venido de generación en generación, hermano, estorbando mucho la vida del creyente. Y eso, hermano, nos lleva a pensar del por qué ciertas acciones que nosotros tenemos, amén, o por qué ciertas acciones que a veces nosotros pensamos, hermano, que ya las hemos dejado a un lado y sin embargo las volvemos a retomar y así. Ese es el espíritu cíclico. Hoy vamos a ver, hermano, vamos a ver su significado, vamos a ver cómo reconocerlo y vamos a ver, hermano, cómo inactivarlo, cómo desactivarlo, cómo desarraigarlo también de nuestra generación. A nosotros cuando comenzamos en el Evangelio, quizás, hermano, o en nuestra vida normal o natural, nosotros nunca supimos verdaderamente nada de cómo poder, hermano, avanzar en las cosas de Dios. Hemos ido caminando, hermano, esperando que el Espíritu Santo sea el que nos dirige, el que nos mueva, hermano, y en muchos casos hemos fracasado en muchas cosas. Hemos fracasado, hermano, en muchas cosas que hemos querido hacer en el Evangelio y que no hemos podido avanzar, o en nuestra vida natural y que no hemos podido avanzar. Amén. Y de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y cómo poder realizar, hermano y hermana, las cosas que vamos a necesitar, amén, a hacer pues en nuestra vida natural. Entonces, hermano, vamos a ver primero lo que es el significado, la definición. El significado, hermano, y la definición es cíclico, del espíritu cíclico es algo que se repite regularmente, es un ciclo, algo que se repite regularmente, cada cierto tiempo se repite lo mismo, amén. Cada cierto tiempo, hermano, nosotros podemos ver que se va repitiendo la misma situación, lo mismo ¿cómo diría yo? Lo mismo que se repitió hace 20 años, se viene repitiendo en este tiempo y así. Entonces, eso es, hermano, lo que es el significado, lo que es la definición del espíritu cíclico. Algo que se repite regularmente cada cierto tiempo, algo que está organizado en ciclos. Amén. Y lo que voy a hablar ahorita, antes de entrar bien al tema, es algo, hermano, es algo bien importante porque, hermano, para poder entender verdaderamente por qué a veces nosotros actuamos como actuamos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces, hermano, ahora lo vamos a poder definir en nuestra vida espiritual. Amén. Y disculpe porque aquí tengo una nota que escribía hoy. Lo vamos a poder definir en nuestra vida espiritual como un proceso cíclico, como aquel, hermano, cuya secuencia, hermano, del estado de aquella persona regresa, hermano, a las condiciones iniciales. O sea, hermano, cómo es que la conducta puede retroceder en vez de avanzar. Amén. Vemos que Jesús, hermano, fue tentado, dice, al finalizar de los 40 días de ayuno. Ahí fue tentado el Señor cuando él cumplía los 40 días de ayuno, y vamos a hablar del número 40, algo muy importante, pero dice que él estuvo en ayuno 40 días. Amén. El enemigo pensó, hermano, pensó que Jesús era como uno de los tantos, hermano, que él ya había tentado. Pensó que Jesús, hermano, era como uno de los tantos a los cuales él ya había hecho caer.
pero se dio cuenta, hermano, se dio cuenta de que no era así. Se dio cuenta, hermano, de que algo diferente estaba, hermano, en Jesús, que no se podía vencer. Lo diferente que estaba, hermano, era que Jesús tenía una puerta cerrada. Entonces Jesús, hermano, lo combate con la palabra. Amén. Entonces Jesús es tentado al finalizar los 40 días de ayuno. Hermano, el enemigo le ofrece, oiga esto, le ofrece, hermano, lo que hasta el día de hoy sigue ofreciendo. ¿Okay? Él le ofrece a todos, le ofrece lo mismo. Le ofrece reinos, le ofrece riquezas, le ofrece, hermano, el estar, entre comillas, bien, pero no le explica que al final del día se va a tener que entregar cuentas de ello y que el final, hermano, no es una vida de victoria, sino que va a ser una vida de muerte eterna. Eso no lo explica el enemigo. Entonces él, hermano, él le ofrece cosas grandes, le ofreció cosas grandes al Señor y se las sigue ofreciendo, hermano, a cuanto hijo de Dios él puede encontrar. Amén. Y va a encontrar débiles, va a encontrar vulnerables que van a aceptar y van a vender su evangelio por cosas, hermano, que no valen la pena. Bueno, entonces, hermano, Jesús venció a través de la palabra. Perdón, Jesús venció a través de la palabra. Amén. Impactó al enemigo al ver que la palabra que Jesús tenía era una palabra que lo estaba contradiciendo. Amén. Entonces le dio un contraataque. Este espíritu, hermano, cíclico puede manifestarse en muchas etapas de nuestra vida. En otras palabras, puede haber más de un espíritu cíclico que nos esté dañando nuestra vida. Amén. Entonces, este espíritu se puede manifestar en muchas etapas durante nuestra vida normal, regular. Aunque es un espíritu cíclico, yo quiero que esto a usted me lo capte bien. Aunque es un espíritu cíclico, hermano, que viene de generación en generación, como el significado de la palabra lo dice, hermano, él no es un espíritu, hermano, no es un espíritu que permanece constantemente. El espíritu cíclico no está ahí constantemente. Por eso se le llama cíclico, viene en ciclos. Amén. Se va, viene, se va, viene. Amén. Entonces, hermano, no es un espíritu que va a permanecer ahí, hermano, siempre, que va a estar ahí constantemente, pero que igual, si no lo identificamos, amado hermano y hermana, si no lo identificamos nosotros, si no lo venimos a identificar, este espíritu, hermano, si no lo identificamos y cerramos la puerta o las puertas, hermano, llenándonos del poder del Señor, hermano, del poder del Espíritu Santo, puede convertir nuestra vida, hermano, puede convertir nuestra vida en un caos 7 veces más que antes. Amén. Por eso es necesario que nosotros cerremos puertas, cerremos, hermano, a la mala manera de vivir. Hermano, cerremos esa puerta de nuestra mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque si ese espíritu, hermano, regresa, va a regresar con 7 peores. Así lo dice la Biblia. Amén. En Mateo capítulo 12, pero antes de leerlo, esto que le voy a decir es bien importante. Estos son a la clase de espíritus que sus lugares son desiertos. Sus lugares, hermanos, son áridos. Sus lugares son, hermano, lugares, hermano, áridos, lugares, hermano, impuros, lugares, hermano, donde hay una suciedad, donde no hay nada, hermano, organizado. Amén. Entonces, esa es la morada de ellos. Por eso, hermano, en Mateo capítulo 12, dice que cuando el espíritu sale, hermano, de un hombre, hermano, discurre por lugares áridos, buscando reposo y no lo halla. Y continúa diciendo, entonces se dice, me volveré a mi casa. El Señor les está hablando, hermano, acerca de esta clase de espíritu. Me volveré a mi casa. Note de que no está hablando de que hubo una liberación y el demonio salió o el espíritu inmundo salió, sino que dice que el espíritu decide salir. Entonces, me volveré a mi casa, dice, ¿de dónde salí? Y va y la encuentra vacía. La encuentra barrida y la encuentra, hermano,
compuesta. O sea, la encuentra con una vida aparentemente arreglada, pero sin llenura del Espíritu Santo, sin nada por dentro. Entonces va y toma consigo a 7 peores que él, y entrando, oiga esto, habitan ahí, viniendo a ser las postrimerías de aquel hombre, peores que sus principios. Esta versión me gustó mucho porque dice, peores que sus principios. Se está hablando, hermano, de antepasados. Amén. Peores que sus principios. Así será de esta generación mala. Le habla el Señor al pueblo. Les está dando una indicación de que hay un espíritu cíclico que está dañando no solamente al ser humano, sino que viene a dañar una generación completa. Amén. Bueno, ahora notemos 3 puntos bien importantes. Amén. Primero, el primer punto que debemos de notar es de que este espíritu dice, hermano, dice, se refiere al lugar como mi casa. ¿Qué le está dando a entender esto? Que el espíritu cíclico tenía un derecho legal, porque nadie llama suyo algo si no lo ha comprado. Nadie, hermano, llama suyo algo si no se lo han regalado, si no se lo han dado, si no le han dado permiso sobre. Amén. Entonces dice, a mi casa, regresaré a mi casa. Entonces tenía un derecho legal sobre aquel hombre. Punto número 2, hermano, también importante que encontramos en los dichos es que cuando regresa no encontró resistencia para entrar. Entró con libertad. Amén. Tal vez la puerta, hermano, la puerta estaba abierta todavía. Podía haber estado barrida, podía haber estado adornada, podía haber estado, hermano, arreglada, pero estaba con la puerta abierta. No presentó, no encontró resistencia. La chapa de la puerta principal no la habían cambiado. Amén. Y el tercer punto, hermano, es que no le gustó encontrar limpio. Por eso le vuelvo a repetir, que son espíritus que se deleitan y descansan en el caos, en la suciedad. Si nuestra vida está en caos y está sucia, estos espíritus regresan y regresan con cosas peores. Amén. Bueno, ahora, ¿cómo lo podemos ver nosotros en la Biblia? Si nosotros nos vamos a las escrituras y leemos, por ejemplo, hermano, la vida del rey David. El rey David, hermano, tuvo que entender que en él operaba, hermano, un espíritu cíclico. Amén. Ahora, ¿cómo lo vemos? En el Salmo 51. En el Salmo 51, hermano, es un pleno ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque en medio de su súplica, David, hermano, reconoce que el acto de él y Betsabé, hermano, fue producto, hermano, y provenía del ancestro, ¿sí? Hermano, venía del pecado en el que él había sido concebido. Amén. Entonces ahora, yo quiero que usted haga notorio algo. Cuando David, hermano, habla con el Señor y le está diciendo su pecado y está confesando su pecado delante de Dios, ya el pecado lo había confesado, hermano, o mejor dicho, ya se le había descubierto con Natán. Natán lo había venido, hermano, de una vez, hermano, a crucificar a David. De una vez le había traído la palabra fuerte a David. Amén. Pero cuando, y David tuvo que reconocer, y usted conoce la historia, todo lo que pasó, pero entonces cuando viene David, lo reconoce delante de Dios, hermano, hace una pausa y le habla al Señor y le dice, Señor, en pecado me concibió mi madre. Ahora, haga notorio usted esto, que David dice, en pecado me concibió mi madre, pero no dice, en pecado fui concebido por mis padres, o en pecado en pecado me engendró mi padre, sino que David se refiere a la forma en que su madre lo había concebido, nada más. Amén. Entonces, como que David está diciendo, Señor, esta falta que cometí, esta es la raíz, de aquí viene. Por eso es importante que nosotros, hermano y hermana, nosotros podamos discernir, podamos entender de qué raíz vienen nuestras conductas. Amén. Conductas que a veces pensamos o cosas que pensamos que ya las habíamos dejado atrás y no fue así, sino que vuelven a regresar y no sabemos por qué.
Amén. Si supuestamente ya las habíamos vencido. Ahora, bueno, entonces ahora, como que después de la muerte del bebé que tuvo David, hermano, como que después de la muerte que tuvo, de la muerte del bebé de David, hermano, porque usted sabe que del pecado de David hubo un producto que era un bebé. Y ese bebé, hermano, perece, muere, como una disciplina que Dios le da a David. ¿Okay? Entonces muere el bebé. Entonces, como que después de la muerte de su bebé, hermano, que fue el producto del pecado, él hace una serie de investigación de su acción. Como que se sentó, hermano, porque fíjese de que yo estaba leyendo precisamente el día de hoy, hermano, esa escritura, que cuando el bebé cae enfermo, dice que David, hermano, David se mete a ayunar, dice que ayuna por 7 días. Durante esos días, hermano, le hablaban y David no contestaba, hermano, nada. O sea, David estaba tirado en el suelo, ahí se acostaba, ahí dormía. David estuvo ayunando 7 días en silicio, en luto. Amén. Y eso vamos a hablar, hermano, quizás en los próximos temas acerca del verdadero ayuno. Entonces, David, hermano, está ahí, hermano, está ahí ayunando 7 días y al séptimo día el niño muere. Entonces llegan sus ancianos, llegan los hombres que están allegados a él y no sabían cómo decirle que el niño ya había muerto. Pero David los miraba y miraba, hermano, de que estaban murmurando entre ellos y entendió que el bebé ya había fallecido. Amén. Entonces, cuando él nota que el bebé ya había fallecido, cuando él se da cuenta, hermano, él les pregunta, hermano, les pregunta cómo es que les pregunta si el bebé ya murió, sí, ya murió, le dijeron, bueno, entonces, hermano, viene David, se levanta, se baña, se cambia, hermano, se perfuma, se pone guapo, va, hermano, a la mesa, pide alimento, mi hermano, todo el mundo lo critica y todo, y él le dice, bueno, cuando él estaba en vida, enfermo, yo ayuné pensando, tal vez el Señor tenga misericordia, pero ahora que ya ha fallecido, ya no hay nada que yo pueda hacer. Yo iré a él, pero él ya nunca más va a volver a mí. Entonces, eso es lo que la convicción que David tenía. Entonces, yo me imagino, bueno, leyendo ese pasaje, me imagino que cuando David, hermano, se sentó, hermano, ya en la noche a meditar a lo que había pasado durante esos 7 días, comenzó a discernir, hermano, su raíz, de dónde él venía, de dónde provenía ese pecado. Por eso le digo yo de que hizo una seria investigación de su propia acción. Amén. De su propia acción. ¿Ok? Que era una acción repetitiva de ciclo en ciclo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, lo vemos en Isaac también. Cuando Isaac, hermano, cuando Isaac ve que hay hambre en el país, dice que, hermano, que hace lo mismo que hizo su padre Abraham. Baja a Egipto, hermano, les dice que su esposa es su hermana, lo mismo. Amén. Una acción repetitiva, un ciclo. Amén. ¿Qué más pudiéramos decir? Pudiéramos tal vez mencionar, hermano, a muchos más. Por ejemplo, hermano, a Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19:4, hermano, Elías pidió morirse y le dice al Señor, basta ya, le dice. Y esto es bien tremendo porque le dice, basta ya, Señor, le dice, toma mi vida. Y hay una versión, hermano, que a mí me llamó la atención, que dice, porque yo no soy, le dice, mejor que mis padres, le dice, yo no soy mejor que mis padres. Dice, basta ya, Señor, llévate mi alma. Porque yo no soy mejor que mis padres, mejor que mis antepasados que ya murieron. Oiga, amén. Entonces Elías, hermano, Elías se está dando cuenta que él también, hermano, está batallando contra un espíritu cíclico. Y aún el libro de Santiago, hermano, lo describe, hermano, y lo presenta como un hombre como cualquier otro, con pasiones como cualquier otro hombre. Amén. Ahora, nosotros tenemos que ser claros en esto que estoy diciendo, ¿verdad? Porque si estos hombres que tenían experiencias extraordinarias con Dios estaban batallando, hermano, con una clase de espíritu cíclico,
Ahora imagínese las luchas que nosotros tenemos, que a puras penas y oramos. A puras penas y nos recordamos que tenemos que vivir una vida santa delante de Dios. Imagínense contra qué espíritus cíclicos estaremos nosotros batallando. Ahora, número 2, ¿cómo identificamos el ataque, hermano, de espíritus ciclos en nuestra vida? ¿Cómo podemos identificarlos? Bueno, primero, veamos nuestra conducta. Eso es lo primero, que tenemos que ver nuestra conducta. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, hermano, algo muy importante: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Amén. En otra versión dice, hermano, no consigo entenderme a mí mismo. ¿Por qué? Porque mi deseo sincero es hacer lo bueno, pero no lo hago. Hago en cambio lo que no quisiera hacer, lo que de veras aborrezco. Amén. Entonces, aún el apóstol Pablo batallaba con eso. Batallaba con eso. Entonces, nosotros entendemos, hermano, lo que son los ancestros. Nosotros los entendemos muy bien. Amén. Lo que son los ancestros. Pero hay cosas que, aunque son ancestrales, hay cosas, hermano, que vienen, que vienen, hermano, de generación en generación. Hermano, también, hermano, los espíritus cíclicos vienen igual, solo que estos sobran de tiempo a tiempo. Porque, hermano, ¿por qué? Porque no se cierra la puerta. Por eso tienen acceso. Acuérdense que le dije que tenían un derecho legal. Se les había dado el derecho. Tenían un derecho legal. Entonces, hermano, entonces, como no se ha cerrado la puerta, hermano, se les sigue tratando como un estorbo. Este es un estorbo que a mí siempre, que a mí siempre va la redundancia de la palabra, que a mí siempre me anda estorbando. Eso siempre me estorba. No, nosotros tenemos que entender, hermano, de que no es un estorbo nada más. ¿Por qué? Porque un estorbo es algo que no te deja avanzar. Amén. Los espíritus cíclicos que obran de tiempo a tiempo, hermano, estos no son un estorbo. Amén. Bueno, entonces, déjeme ver, bueno, ok. Ahora, un ataque cíclico puede, hermano, usted puede estar en la cumbre de su victoria. Todo está saliendo bien, puede estar en la cumbre de su victoria. Cuando de repente llega el espíritu cíclico. De repente, hermano, está ahí. Dependiendo cómo está su vida, hermano, determinará si todavía tiene derecho legal sobre usted y sobre su generación. Porque si nosotros morimos siendo, hermanos, dando apertura a espíritus cíclicos, nuestra generación, los que vienen detrás de nosotros, hermano, más que seguro que van a estar igual, hasta que más de alguno pueda romper y pueda cerrar esa puerta, cambiar el cerrojo para que no pueda entrar. Amén. Bueno, ahora, entonces, decía que un estorbo es algo que no nos deja avanzar. Ahora, dependiendo de cómo está nuestra vida, determinará si todavía tiene un derecho legal sobre nosotros. Amén. ¿Qué más? Ahora, yo le mencionaba a usted, hermano, aquel dicho muy conocido de que yo pensé que ya había podido vencer X cosa. Pero después de tanto tiempo me doy cuenta que no, dice uno, ¿verdad? Me doy cuenta que todavía está ahí y vuelvo a caer en la misma falla. O es un espíritu cíclico al que se le tiene que cerrar la puerta. Y si se le cierra la puerta en la cara, mucho mejor. Amén. Ojalá tenga la nariz metida ahí, ¿verdad? Para que pueda, hermano, para que se le quede trancada, hermano, y se le quiebre. Amén. Bueno, ahora mire pues, ese es un espíritu cíclico, hermano, regresando, reclamando su derecho legal sobre su casa. Amén. Cuando se cae en la misma falta, cuando se cae en la misma falla siempre, regresa y reclama su derecho legal sobre su casa. Ahora, esto que voy a decir es bien importante. Pudiera decir, hermano, por eso que soy alcohólico, porque mi padre era alcohólico. Si usted es alcohólico, una persona que no puede dejar de beber,
que bebe todos los días, que no puede dejar de beber, una persona alcohólica, hermano, que no puede dejar, ese es un ancestro hereditario. Amén. Es un ancestro hereditario. Pero si usted es un alcohólico de los que deja de beber por tiempos y de repente vuelve otra vez, hermano, vuelve otra vez y para y vuelve otra vez y para, ese es un espíritu cíclico que le permite detenerse y parar y de repente vuelve a regresar. Amén. Bueno, entonces, y eso, hermano, es con todo, hermano, con todas las faltas que se cometen, hermano, que se cometen en la vida. Por ejemplo, hermano, la pornografía. Hay quienes son adictos a la pornografía por tiempos y tiempo la pueden dejar y tiempo vuelven otra vez. Son adictos a la pornografía por tiempos. El adulterio, son adictos al adulterio por tiempos. Amén. Cometen el adulterio, están adulterando, de repente se detienen, paran y vuelven otra vez. Hermano, es un espíritu cíclico. Amén. Las fornicaciones es lo mismo y etcétera, con todo aquello que uno se detiene, se pudiera detener y de repente vuelve a caer en la misma falta. Amén. Cada vez que recaes en cualquier falta, usted notará, hermano, que su caída trae consigo aumento de depravación. Aumento de depravación. Amén. Esos son los 7 peores que habla la Biblia. Que cada vez que se vuelve a recaer, se recae peor y se recae peor y se recae peor hasta que no se cierre esa puerta, hasta que no se mire de dónde es la raíz, se descubra, hermano, y se cierre esa puerta. Amén. David descubrió la raíz, la presentó delante de Dios la raíz. Amén. Nosotros, hermano, también podemos identificarlo, reportarla, hermano, la raíz, desenmascarar la raíz, presentar en el altar de Dios esa raíz, sea cual sea esa raíz. Amén. ¿Por qué? Porque como es una raíz, no nos dejará levantarnos en el Señor. Creeremos que estamos levantados. Por eso dice, cuando regresa la encuentra vacía. Es lo primero que dice. Barrida, arregladita, bonita, pero está vacía, no hay nada. Hay vacía, está vacía, no tiene nuevo dueño, es lo que le está diciendo. No se le ha quitado el documento legal, la legalidad al enemigo, sino que se ha dejado, hermano, se ha dejado, mañana lo haré. Mañana se firmará ese documento. Y Dios quiere que se haga hoy. Amén. Bueno, entonces, ahora podemos identificarlo, le decía, hermano, reportándosela a Dios, desenmascarando delante de Dios esa raíz. Amén. Ahora, también, hermano, se tiene que renunciar a ese espíritu cíclico. Porque no solamente, hermano, traerla a la presencia de Dios y volver a caer. Se tiene que renunciar a ese espíritu cíclico. Amén. ¿Podemos tener, hermano, más de un espíritu cíclico? Sí, sí podemos tener más de uno. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nuestra generación, hermano, nuestra generación, hayan conocido o no del Evangelio, tuvieron espíritus cíclicos en muchas áreas, no solamente en una, en muchas áreas. Amén. Bueno, otro punto. Entonces, es necesario que nosotros podamos ver y renunciar a cada espíritu cíclico, pero hay algunos pasos, hermano, hay algunos pasos para que ya no pueda regresar o entrar. Amén. Paso número 1, hermano, primero hay que llenarla. ¿Cómo se llena? Se llena con la presencia del Espíritu Santo. Se llena con la palabra de Dios, hermano. Se llena, hermano, con la adoración, se llena con la alabanza, se llena con la comunión. ¿Por qué? Porque el espíritu maligno, el espíritu enemigo, no puede estar donde hay una buena comunión con Dios. Lo primero, y esto se lo vuelvo a repetir, lo primero que él tenía que hacer para poder, hermano, para poder hacer al hombre pecar, era, hermano, era separando la palabra de Dios, hermano, del hombre. Y eso fue lo que hizo, metió la duda. Y eso fue lo que causó el pecado de Adán y Eva. Amén. Bueno, ahora, entonces hay que llenarla, decía, con la presencia, con la palabra, con el Espíritu Santo, con la adoración, con la alabanza, con la comunión.
hermano, pero hay algo muy interesante para notar. Dice que Jesús, hermano, dice que Jesús inmediatamente, oiga esto, inmediatamente después de su bautismo, descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo lo guió para el momento de la tentación. ¿Ok? Pero cuando llegó el enemigo, el Señor ya tenía 40 días de estar, hermano, disfrutando, hermano, del Padre, disfrutando al Padre en la búsqueda. Tenemos que aprender a disfrutar al Padre en la búsqueda, disfrutando al Padre en la búsqueda a través del ayuno. Ahora, ¿cómo se defendió Jesús cuando el enemigo llegó? Con la palabra. El Señor, hermano, no fue con sus propias fuerzas, sino que fue con la palabra. ¿Y qué fue la primera palabra que le dijeron? Si eres verdaderamente hijo de Dios, ¿qué fue? Duda. Llegaron con el espíritu de duda, un espíritu cíclico que estaba en el huerto, que llegó al huerto. Amén. Un espíritu de duda. Entonces, hermano, ahora dice que fueron 40 días. El número 40 nos habla, hermano, del renunciar a una generación de enseñanzas equivocadas. Y entre esa renunciación, hermano, creo que sí se dice la palabra renunciación, entra a renunciar de los ancestros y de todos y cada uno de los espíritus cíclicos que puedan estar, hermano, atacando nuestra vida. Entonces, eso es lo que el número 40 significa. Y si usted lee la palabra y es juiciosa la palabra, va a ver que el número 40 aparece en muchos lados. 40 años en el desierto, 40 días de Moisés arriba en el monte recibiendo instrucciones. En fin, hermano, ahí el número 40 aparece, hermano, en muchas ocasiones en la palabra, hermano, dando victorias. ¿Por qué? Porque en el número 40, hermano, es el número para renunciar a lo que es una generación. En otras palabras, el número 40 es el número de una generación. Según, hermano, está de que es entre 40 a 70 años una generación. Amén. Bueno, entonces, hermano, entonces entra a renunciar de los ancestros y de cada uno de los espíritus cíclicos. Amén. No es solo aparentar una vida arreglada, es vivir una vida arreglada. Es sentirse alegre, hermano, de parte de Dios. Sentirse contento de parte de Dios. Vivir una vida, hermano, arreglada, totalmente sabiendo de que tal vez no somos perfectos, pero hermano, pero vamos cerrando puertas donde el enemigo ya no puede tocar, ya no puede atar, ya no puede, hermano, ligarnos a una raíz, hermano, a una raíz que nos vaya a hacer pedazos. Amén. Bueno, otro punto. Dice la Biblia en Lucas capítulo 4, verso 13, dice que el diablo se alejó de Jesús por un tiempo. Amén. Lucas capítulo 4, verso 13. El diablo se alejó de Jesús, hermano, de Jesús por un tiempo. Yo estoy seguro de que regresó. Yo estoy seguro que quiso, hermano, que algún tiempo después quiso, hermano, volverlo a tentar de alguna manera. Amén. De desviarlo de alguna manera. Amén. Bueno, entonces, hermano, entonces ahora, ¿qué era lo que el enemigo encontraba cada vez que lo quería tocar? Encontraba una puerta cerrada. Preguntémonos nosotros, ¿cómo mantenía la puerta cerrada el Señor Jesús? Porque estaba en la tierra como hombre. Amén. Entonces, ¿cómo mantenía la puerta cerrada? Primero, él no se confiaba, Jesús no se confiaba de sus propias fuerzas. Por eso es, hermano, de que el Señor oraba. No se confiaba de sus propias fuerzas. Y como número 2, hermano, no importaba qué tan victorioso, hermano, qué tan victorioso él era en su ministerio. Él no se confiaba en sus propias fuerzas. Bueno, en Lucas capítulo 5, verso 16, lo encontré en una versión, hermano, la Torres Amat, hermano, que lo pone de esta manera. Mas no por eso dejaba él de retirarse a la soledad y de hacer oración.
cuando dice, mas no por eso dejaba él de retirarse a la soledad y de hacer a la oración. ¿A qué se está refiriendo? Si usted lee todo el capítulo 5 del libro de Lucas, se va a dar cuenta que el Señor estaba liberando, estaba sanando, estaba predicando, estaba haciendo milagros y prodigios, estaba, hermano, en la cúspide, por decirlo así, en la victoria, hermano, de su ministerio. Pero eso no lo hacía confiarse. Eso, hermano, no lo hacía, hermano, dejar de retirarse y estar a solas con el Padre. Estar a solas, hermano, y hacer oración. Por eso, hermano y hermana, yo vuelvo a recaerle en esto de que tenemos que buscar la soledad y guardar silencio delante de Dios y dejar que Dios nos hable. Amén. Entonces, hermano, ahora, o sea, que no porque todo estaba saliéndole bien se descuidaba, sino que a lo contrario, era cuando más buscaba, hermano, los momentos de soledad para estar, hermano, para estar con el Padre, aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, hermano, entonces Jesús, hermano, él vivía una vida arreglada, no la aparentaba, amén. Entonces, ahora, ese es el problema, hermano, es el problema que muchos, hermano, que muchos tienen o tenemos. Como hermano, como todo está bien, descuidan la oración, descuidan la vida íntima con el Señor, porque todo está bien. Tienen buen trabajo, su negocio está fructífero, hermano, hay dinero que está entrando, se están pagando los biles a tiempo, se paga la renta, se paga la casa, los carros, hermano, los buffets, lo que usted quiera, se paga. Entonces descuidan una vida de oración, descuidan una vida íntima con el Señor, descuidan su vida en Dios. Escuche bien esto, se puede descuidar una vida totalmente en Dios, que es la que el Señor buscaba, que era el retirarse a la soledad y hacer oración y estar orando, aun cuando escogió a los 12 que iban a ser, hermano, los que lo iban a seguir, los líderes que iban a estar con él, hermano, dice que pasó toda la noche orando. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, entonces, él no porque todo le salía bien, hermano, se confiaba, se descuidaba, sino que a lo contrario. Amén. Entonces, hermano, ahora, recordemos, hermano, algo, hermano, que también es bien importante. Recordemos que el creyente o el ser humano, el creyente, mejor dicho, tiene dos vidas, dos clases de vidas. Una, su vida humana, su vida terrenal, la que trabaja, la que come, la que se casa, la que tiene hijos, la que sostiene una casa, hermano, una vida normal. Amén. Pero, número dos, también tiene una vida y tiene que tener una vida en Dios. ¿Cuál es esa? La que disfruta de un mundo celeste, la que disfruta de un mundo espiritual, la que disfruta, hermano, al Padre, la que, hermano, la que nos permite, hermano, la que nos permite cambiarle la chapa a la puerta de entrada, hermano, al espíritu cíclico. Solo así podemos cambiarle la chapa. Amén. Una vida, hermano, en Dios, una vida de disfrute en Dios, hermano. Hermano, una vida, hermano, una vida no conocida por el hombre natural, pero conocida por los hijos de Dios. Si usted lee, hermano, en las escrituras, el Señor, hermano, se los mostró a sus discípulos, especialmente a Pedro, a Juan y a Jacob. El Señor les dio unas experiencias que no le daba a los otros. Por ejemplo, la experiencia del monte y la transfiguración. En estos días el Señor me ha estado inquietando mucho en esa experiencia del monte de la transfiguración. Amén. Entonces, hermano, entonces el Señor les dio esa experiencia. Oyeron la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a él escuchen. Vieron la gloria de Dios descender, vieron, hermano, a un Elías, vieron a un Moisés, lo reconocieron, escucharon las palabras, lo que estaban hablando. El Señor les tuvo que decir, guarden silencio, no las prediquen todavía. Hasta que yo haya resucitado, las van a predicar.
Amén. Y tenemos que ser ajuiciosos y buscar a ver si en algún tiempo ellos predicaron ese mensaje del monte de la transfiguración. Amén. Entonces, hermano, entonces esa es la otra vida del creyente. Una vida en Dios, totalmente en Dios, mi hermano. ¿Para qué? Para poder cambiarle la chapa a la puerta, le vuelvo a decir, de entrada al espíritu cíclico. Como cualquier otro espíritu inmundo, hermano, o espíritu heredado generacionalmente, hermano, que venga a querer, hermano, despedazarnos a nosotros, tenemos que mantenerlo y dejarlo fuera. No le podemos dar entrada, porque en el momento que se le da la entrada nuevamente, entonces se está perdiendo totalmente la comunión directa con el Dios de la gloria, con el Dios vivo, con el Dios, hermano, que nos ha llamado a tener, mi amado hermano, a tener las experiencias con Él, a tener, hermano, un llamado a ser hijos legítimos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo lo voy a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Yo quiero orar por usted. Que el Señor, hermano, les siga fortaleciendo. Amén. Dios bendiga a cada uno de los que están, hermano, aquí, hermano. Veo un nombre nuevo, mi hermana Sofía Romero. Dios la bendiga, hermana. Mucho gusto que esté aquí con nosotros. Esperamos que se goce y que siempre esté gozándose en medio de nosotros. Amén. Aleluya. Y también, hermano, a alguien que dice Mariposa Ayala, no sé quién será, pero quien sea, que el Señor me le bendiga y me la guarde. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a orar. Aleluya. Vi una cámara que se prendió, pero bueno. Entonces vamos a orar, vamos a darle las gracias al Dios eterno por por todo lo que ha hecho en nosotros. Amén. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor de la gloria, el día de hoy, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor bendito, cualquier necesidad de mis hermanos, de mis hermanas, por favor, Señor bendito, guarda, hermano, Señor amado, guarda, Señor bendito, su salud, Señor de eterno, el que esté enfermo, Señor amado, profetizamos, Señor eterno, sanidad sobre el cuerpo humano, Señor amado. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, derrámate hoy, Señor de la gloria, para honra y gloria de ti, Señor bendito. Padre Santo, bendice nuestra casa, bendice, Padre Santo, a nuestra generación, bendice a nuestros hijos, Señor bendito, bendice a nuestros nietos, Padre Santo, bendice, Señor bendito, la casa que nos has dado, Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos a nuestras esposas, bendecimos a los esposos de mis hermanas, Señor eterno, para honra y gloria de ti, Señor bendito. Aquel que haya perdido un ser querido en estos días, Señor de la gloria, por favor, Señor eterno, sé tú con ellos, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor bendito. Padre Santo, a nosotros danos las fuerzas, la capacidad para seguir adelante en todo momento y en todo tiempo. Gracias, Señor bendecido, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén.